Que Dios te bendiga. Mi nombre es Emanuel y en esta oportunidad te quiero compartir acerca de los diferentes evangelios. Pero ustedes me dirán, pero Emma, no existe otro evangelio. Y es así, hay un solo evangelio verdadero. Pero hay personas que por ignorancia o por maldad anuncian un evangelio diferente del que nos anunciaron los apóstoles. Es por eso que existen tantas iglesias diferentes y tantas denominaciones y también tantas doctrinas diferentes. Y que algunas doctrinas nos pueden guiar y conducir hacia el error. Entonces, vamos a tratar en este estudio de identificar el verdadero Evangelio de Cristo. En el libro de Gálatas 1:6 dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es muy fuerte. La palabra anatema quiere decir maldito o maldecido por Dios. Entonces tenemos que estar atentos a la hora de escuchar un evangelio o predicar un evangelio, porque corremos el riesgo de estar escuchando un evangelio maldito o anatema o predicar un evangelio diferente del que ya nos anunció Cristo y los apóstoles. Esta advertencia también la podemos encontrar en 2 de Corintios 11:4, que Pablo le manda una carta, la segunda carta, a la iglesia de Corinto diciéndole de esta manera: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que al que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo, acá, está corrigiendo a la iglesia de Corintio por otro tema, pero nos deja entender de que alguien puede venir a anunciar un evangelio diferente o enseñarnos un evangelio diferente, predicando un Jesús que no es el verdadero y un Espíritu Santo que no es el correcto. Es por eso que con este pequeño estudio yo quiero tratar de identificar cuáles son los evangelios falsos para poder llegar a entender cuál es el evangelio verdadero de Cristo. Y para tomar esto a modo de estudio, vamos a ir anotando los diferentes evangelios para que podamos saber cuáles son los incorrectos. En el puesto número 1 tenemos al evangelio legalista. Este evangelio lo que hace es encargarse de impedir a la gente que pueda hacer cualquier cosa, y así privándonos de la libertad que tenemos en Cristo. La palabra en 1 de Corintios 10:23 dice de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay deleites que fueron entregados por el Señor para nuestras vidas. Pero este evangelio legalista lo que hace es poner cargas sobre los seres humanos o sobre las personas, las cuales no pueden llevar. Y esto es peligroso, porque de esta manera lo hacían los fariseos y escribas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo viene, los corrige. Esto lo podemos encontrar en Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, las doctrinas son sumamente importantes, porque podemos encontrarnos donde alguien nos esté impidiendo una libertad que ya Cristo pagó por nosotros, para darnos esa libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado. Pero este evangelio legalista prohíbe a las mujeres venir en pantalón o hacer distintas actividades dentro de la iglesia, las cuales no hay ningún mandamiento del Señor que lo privatice. Por eso, en el puesto número 1 tenemos al evangelio legalista, que pone cargas sobre los hombres, las cuales no pueden llevar. Ya en el puesto número 2 tenemos el evangelio liberal. Este evangelio, totalmente lo contrario al legalista, es permisivo, libertinaje. Permite que la gente haga lo que quiera dentro de las iglesias. Total, Dios te va a amar de la misma forma o te va a amar igual. Esto es un error, porque nosotros tenemos una ley en Cristo, la cual tenemos que cumplir. Si vamos al libro de Gálatas 6:2, nos dice de esta manera: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay una ley que nos impide hacer cosas pecaminosas dentro de la iglesia. Y debemos ser exhortados y animados a apartarnos del pecado, para caminar en santidad, sin olvidarnos la libertad que Cristo nos regaló en la cruz. Ahora, este evangelio liberal lo que hace es permitir que la gente haga
lo que quiera dentro de la congregación. Por ejemplo, relaciones fuera del matrimonio, bailes y danzas dentro de la iglesia y otras cosas más que no están bien a los ojos de Dios. Por ejemplo, la mujer predicando o pastoreando una iglesia también es un desorden delante de la iglesia de Cristo. Pero lo hacen con la mejor de las intenciones, equivocándose y no siguiendo la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Por eso, en el segundo lugar, puse el evangelio liberal. Dios nos ama a todos por igual, hagamos lo que hagamos. Y esto es totalmente falso. En el puesto número 3 tenemos el evangelio reconstruccionista. Este evangelio básicamente lo que hace es ignorar las escrituras. Nos dice, por ejemplo, no es lo que la Biblia quiso decir. En realidad lo que la Biblia quiso decir era otra cosa. Esto es tratar de torcer las escrituras para una conveniencia personal o tal vez simplemente por ignorancia. Trata de modificar las escrituras diciendo que no es lo que la Biblia quiso decir. En el puesto número 4 tenemos uno de los evangelios que para mí, uno de los más peligrosos, que es el evangelio humanista. Este evangelio pone la vista en lo terrenal y en el hombre, en todos los deleites más que en Dios. Esto es sumamente peligroso porque convierte al hombre en el centro del universo, olvidándose que el que está en el centro del universo es Dios y no nosotros. El ser humano es una creación de Dios que debe brindarle honra, gloria y alabanza a nuestro Creador. En 2 de Corintios 4:5 dice de esta manera: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es por eso que es peligroso poner la vista en todo lo terrenal y no en el reino venidero. En la primera carta de Juan 2:15 nos dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es por eso que tenemos que poner a Jesús y a Dios en primer lugar, antes que todos los deleites y todo lo que hay en la tierra. Hay personas que buscan el evangelio por una conveniencia, para prosperidad, salud o un montón de cosas, y esto Cristo lo llama panes y peces. Seguir a Cristo por los beneficios que Él nos podría dar y no seguir a Dios por su gloria y por amor. Por eso el evangelio número 4 es el evangelio humanista. Pone la vista en lo terrenal y en el hombre. Ya en el puesto número 5 tenemos el evangelio, otro de los evangelios más peligrosos, que es el de la prosperidad. Que este evangelio hoy en día se está haciendo muy común y se está expandiendo por todo el planeta prácticamente. Donde hay personas que te obligan a diezmar, a ofrendar, a pactar y todo se relaciona con el dinero. En Filipenses 3:18 tenemos una advertencia acerca de este evangelio, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, no pongamos la vista en lo terrenal y en lo económico, sino en glorificar a Dios con nuestras acciones y nuestras alabanzas. Por eso, en el puesto número 5 puse el Evangelio de la Prosperidad, porque este Evangelio es muy peligroso. Ya tenemos muchas partes en la Biblia donde nos habla de que el reino de los cielos es para los humildes y no para los ricos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico en el reino de los cielos. También otro falso evangelio es el evangelio místico. Este evangelio consiste en que las personas creen tener nuevas revelaciones, visiones, sueños y profecías, las cuales la Biblia ya nos deja muy claro de que ya no es así. Si nosotros leemos Hebreos 1, dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es por eso que tenemos que tener cuidado al creer que tenemos nuevas revelaciones, sueños, visiones, etc., porque van en contra de lo que dice la Escritura.
de que ya Dios habló en otros tiempos de esta manera, pero ahora en estos posteriores días nos habla a través de su Hijo Jesucristo. También podemos encontrar esta advertencia en Deuteronomio 4:2, que dice así: no añadiráis a las palabras que yo os mando, ni disminuiráis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Luego se vuelve a repetir esto en el libro de Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es por eso que ya no hay más revelaciones y visiones, las cuales tenemos que compartir con la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. También en la segunda carta de Pedro 1:19 nos dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, en el puesto número 6 tenemos el Evangelio místico, porque este Evangelio quiere tener nuevas revelaciones y sueños y visiones para compartirlos con la iglesia, lo cual no es lo correcto. Nosotros ya tenemos las escrituras en la cual tenemos que cimentar todas las doctrinas de la iglesia de Cristo. En el puesto número 7 tenemos el Evangelio del amor. Es bastante parecido al Evangelio liberal, pero esto dice que Dios nos ama tal y cual somos. Pero esto no es verdad, porque Dios quiere transformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. Y en el puesto número 8 tenemos el verdadero Evangelio, la sana doctrina. Que esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero todo el Evangelio está totalmente resumido en Romanos 3:19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto, simplificado, es el Evangelio. Jesucristo murió por los pecadores. Y con el arrepentimiento que viene de Dios, nosotros podemos alcanzar salvación por gracia. La fe es un regalo de Dios. Esto es lo que deberíamos enseñar. Biblia, palabra de Dios. Por eso, también lo encontramos que Pablo le escribe la carta a Timoteo y le dice de esta manera. En Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, espero que este estudio te haya servido para poder diferenciar cuáles son los falsos evangelios y cuál es el evangelio verdadero de Cristo. Que Dios te bendiga.